Listo. Bueno, esperemos que terminen de ingresar los que están en la otra sala. Y en esa reunión que tuve con el abogado, yo quedé, pues, de verdad, creo que es valiosísimo lo que la información que tiene. Y le pedí que, pues, si se podía hacer otro webinar. Y sí, pero obviamente me está cobrando honorarios. Y su celular. El celular. O sería 606. Listo, esperemos 2 minuticos que terminen de ingresar el resto de personas. Ok. Esta persona horrible que se me hace la mano, no me construye mi sobrino. Listo. Ya solucionado el tema de la presentación, entonces continuemos pues con el taller que nos atañe el día de hoy. Bueno, les venía contando a todos que específicamente me gusta trabajar este modelo de transformación digital porque estructura muy bien dentro, digamos, de la empresa, qué es lo que vamos a atacar el día de hoy, ¿cierto? Específicamente todos los modelos de transformación digital, incluso todos los modelos de negocio, centran su atención en el cliente, ¿cierto? Esta atención en el cliente, entonces, digamos, tiene ciertos componentes que, como pueden ver acá, bueno, ya van a estar dirigidos básicamente a lo que le da valor al modelo de negocio, como lo que es el producto, el servicio, lo que le da talento al modelo de negocio, que es el factor humano, ¿cierto? Lo que le da personalización y cobertura, que es donde vamos a, digamos, a estudiar un poco hoy esos temas que son los canales de venta y el servicio específicamente, ¿cierto? Otros temas también que se pueden tratar digamos, en los módulos de HubSpot es el marketing, que viene muy relacionado con la atracción del cliente. Entonces, si nos centramos específicamente en lo que son estos software que se llaman CRM, específicamente para la gestión, por sus siglas en inglés, Customer Relation Management, ¿cierto? Que significa específicamente gestión de los clientes, pues centraríamos toda nuestra atención en lo que es el servicio personalizado y la cobertura específicamente, ¿cierto? ¿Qué es HubSpot? Digamos que lo podríamos tomar como un software de marketing, ventas y, lo más importante, servicio de atención al cliente o CRM. En cuanto al marketing, tenemos algunos módulos. Acá cabe decir que no todos los módulos están abiertos en la versión gratuita. ¿Por qué? Lógicamente porque
ellos tienen un modelo de negocio que podríamos llamar un modelo freemium, ¿cierto? En el cual dan una parte de su software para que los empresarios o personas naturales puedan utilizarlo sin ningún costo. Pero para poder utilizar, digamos, toda la potencialidad del software, pues ya te empiezan a cobrar una membresía específica, como con lo que pasa, por ejemplo, con Spotify u otras, digamos, software similares, ¿cierto? En cuanto al software de marketing, digamos, ¿qué es lo que nos da? Un análisis web para medir el éxito de tu sitio web. Algo muy similar a lo que en su debido caso, cuando tenemos una página web, sucede con Google Analytics, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos da la ventaja HubSpot? Que entonces ya tendríamos nosotros una herramienta omnicanal, ¿cierto? Para hacer todo el proceso, tanto de ventas, gestión de clientes, como de marketing, ¿cierto? Entonces, reunir, por decirlo de algún modo, todas las herramientas que yo puedo tener en un solo software. Y eso es lo que se requiere en muchos casos, ¿cierto? Para el software de gestión de clientes o CRM, digamos que ventajas que nos dan es dedicar menos tiempo al registro de datos. Lógicamente, al principio, desde que nosotros tengamos una base de datos, pues nos toca registrar todos los datos de los empresarios, pero a medida que vamos evolucionando en estos, digamos, en estos temas, se va realizando más fácil y vamos a poder tener un histórico de toda la relación que se hace con nuestros clientes o, por qué no, con nuestros proveedores. En el punto de vista de lo que es la herramienta de ventas, digamos, nosotros en el paquete gratuito tenemos la posibilidad de integrarlo con el correo electrónico de Gmail específicamente, y así más fácil interactuar con el cliente a la hora de saber si nos abre el correo, cuántas veces abre el correo, ¿cierto? Es como una especie, por decirlo de algún modo, de herramienta de email marketing en este caso. Ahora, cuando veamos el programa, nos vamos a dar cuenta de esto. Perfecto, ¿cierto? HubSpot, digamos que vamos a centrar la atención en ellos porque si nosotros nos ponemos a pensar en estos momentos, comenzar un negocio, digamos que podríamos decirlo en estos momentos, nunca ha sido más fácil, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es hacerlo crecer en estos momentos, ¿cierto? Porque existen muchas demandas de muchos productos, existen muchos servicios asociados, ¿cierto? Solo preguntemos, por ejemplo, en las incubadoras cuántos productos no salen día a día y cuántos de ellos no se validan, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos crecer? Entonces, para eso, nosotros podríamos decir en algún caso que para hacer crecer el negocio necesitamos conseguir clientes. Y para hacer crecer clientes o para poder obtener clientes, nosotros lo que hacemos es irnos, por ejemplo, a desempolvar algo que estaba en la literatura, que es el embudo de ventas, ¿cierto? Todos nosotros hemos oído, hemos escuchado o trabajado sobre el embudo de ventas, ¿cierto? El funnel como tal, ¿cierto? Ese embudo de ventas siempre trae una parte de atracción, una de conversión y una de fidelización de clientes. Pero la venta, tal cual como la entendemos hoy, no es un proceso lineal, sino un proceso más cíclico. Y eso fue lo que intentó hacer HubSpot con su nuevo modelo, digamos, del flywheel, que ellos lo llaman de este modo. ¿Qué es el flywheel? Básicamente, como ustedes lo ven acá, es una rueda en donde centramos toda nuestra atención en el cliente. Digamos que ese es nuestro eje de ventas. Y con el cliente nosotros vamos a empezar a hacer unas labores de atracción, de interacción y de deleite, ¿cierto? O lo que llamamos nosotros fidelización específicamente. Acá nos lo muestran un poquito más desglosado. La atracción son los prospectos, los clientes que nosotros tenemos, ¿cierto? El engagement o la interacción va a ser específicamente con los clientes que ya tenemos, ¿cierto? Esos clientes se van a convertir en promotores que nos van a fidelizar y va a ser el voz a voz para extraños
que nos conviertan esos extraños en nuevos prospectos, ¿cierto? Como tal, el flywheel o la rueda suele ser muy dinámica porque tiene dos componentes que, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista lógico, es lo que tiene todas las ruedas. Uno, la velocidad, y dos, la fricción, ¿cierto? Si pensamos por velocidad, digamos que lo más duro o lo más complicado para hacer o darle velocidad a la rueda es arrancar, ¿cierto? Es arrancar el negocio, es empezar a conseguir los clientes, atraerlos. Todos muy bien sabemos que la parte de atracción de los clientes es lo más difícil. Después de interactuar con ellos, ya lo que queremos nosotros es que haya un voz a voz o una fidelización del cliente, ¿cierto? Ese sería como el primer paso. La segunda parte dinámica del flywheel es lo que nosotros conocemos como la fricción. ¿Qué fricciones existen entonces con los clientes? Eso es lo que nos va a detener la velocidad, ¿cierto? Que pueda adquirir este nuevo sistema, por ejemplo, de proceso cíclico de las ventas. Entonces, para detener la fricción, ahí es donde empieza a interactuar, por decirlo de algún modo, el software de HubSpot, en el sentido de que vamos a tener una información más precisa sobre los clientes, donde vamos a poder medir mejor cómo interactúan esos clientes con nosotros y poder realizar de una forma más personalizada todo el proceso de ventas con ellos, ¿cierto? Para esto, por ejemplo, nosotros podemos traer unos ejemplos que me gustaría que ustedes pensaran un momento. ¿En qué año ustedes podrían desarrollar un producto como estos para volverse multimillonarios? Cabe decir que en estos momentos hay algunas empresas que manejan este tipo de productos, colchones, gafas, digamos música, cuchillas de afeitar, ropa, y pongámoslo en este caso transporte, que ya están avaluadas en miles de millones de dólares, ¿cierto? Si ustedes se pusieran a pensar en estos momentos, ¿cuál de estos productos o en qué año nosotros lo desarrollaríamos? ¿Qué sería lo primero que se les vendría a la mente a ustedes? ¿Alguna respuesta por ahí aleatoria? ¿Alguno que se anime? ¿No? Por ejemplo, si a mí me lo trajeran a colación en algún momento, yo diría, no, pues yo voy digamos, a desarrollar este producto, colchón, gafas o ropa, precisamente en el año en que empezó a darse su auge, ¿cierto? Si yo les dijera en estos momentos que estas empresas están evaluadas en miles de millones de dólares, o al menos en $1 millón como máximo, y que fueron creadas... por ahí hay un micrófono. Por ahí hay un micrófono. Y se está retornando. Listo, gracias. Entonces, ¿qué podrían pensar? Pues que si esta empresa que yo les dijera, Casper, fue creada en el 2014 y ya está valuada en más de $1 millón, ustedes dirían, pero pues, ¿y bajo qué? O hicieron mucho marketing, o hicieron esto, o hicieron lo otro, ¿cierto? Básicamente, todas estas empresas que les muestro acá, Casper, Warby Parker, Spotify sí ya es muy conocido, Dollar Shave Club, Trunk Club y Uber, lo que hicieron fue basar su modelo de negocio en el cliente y más específicamente en el servicio que se le podría prestar, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros vamos a pensar en lo que es la gestión de los clientes, ¿cierto? ¿En qué software nos serviría a nosotros para gestionar los clientes? Un software muy válido que nosotros podríamos utilizar en algún momento es la base de datos de Excel. Entonces tenemos una base de datos de Excel donde podemos tener los datos más importantes de nuestros clientes, ¿cierto? Correo electrónico, número de teléfono, lógicamente con la política de tratamiento de datos o habeas data, que es súper importante en estos momentos. Y con ellos ir a hacer un procedimiento o ir realizando, por ejemplo, algunas anotaciones de lo que venimos realizando con ellos.
Si ustedes piensan como clientes, cada vez que ustedes se acercan a una empresa, ustedes quieren que se les trate como único y que cuando ustedes tienen una comunicación con la empresa, quieren que se acuerde de todo lo que se ha venido realizando con ella. Por más mínimo que sea, por más que yo me comunique año a año, mes a mes o día a día, siempre debe haber un registro de lo que yo realizo con cada cliente, ¿cierto? En eso se basaron, por ejemplo, estas empresas, Casper, Warby Parker, Dollar Shave Club, entre otras, ¿cierto? ¿Cómo podemos realizar, digamos, este tipo de operaciones de la gestión con los clientes? Entonces ahí viene lo que es el software que nos interesa hoy, que es HubSpot, ¿cierto? Entonces vamos a abrirlo, ahí me dicen si por favor están viendo. ¿Estamos viendo la interfase de HubSpot? Sí. 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 Perfecto. Entonces, HubSpot, como les decía, es una herramienta gratuita para ciertos módulos. Tienen que tener ustedes un registro, ¿cierto? Es muy fácil con el correo electrónico, un password. También les exigen en algunas ocasiones digamos, un dominio web, ¿cierto? Pueden crear cuantas cuentas prefieran. O sea, desde que tengan un dominio pueden crear muchos, ¿cierto? E ir agregando usuarios dentro de su módulo. Esta es la interfase que nosotros tenemos primaria, ¿cierto? Es muy fácil de manejar. Lo dejémosla por ahí porque de pronto está trocada con otra. ¿Quién me ayuda por ahí con el micrófono? Hola, porfa, ¿me ayudan con los micrófonos para que podamos escuchar mejor? Listo. Entonces tenemos esta interfase de HubSpot, que es una interfase muy sencilla. Al principio, pues, digamos, se ve difícil de manejar, pero a medida que ustedes se van familiarizando con la herramienta, pues van aprendiendo a manejarla. Es como manejar un Word, un Excel, ¿cierto? Al principio ninguno de nosotros sabíamos hasta que interactuamos con ellas. Pasa lo mismo con cualquier software. Los softwares están diseñados específicamente para nosotros, no para ingenieros de sistemas. Bueno, no significa que no lo puedan utilizar, pero no necesitamos tener unos conocimientos muy marcados, por ejemplo, en lo que es códigos fuentes o algo por el estilo. Vamos a empezar con algunos módulos. Entonces, lo que les decía de la gestión de clientes. Mire que acá en la parte superior izquierda nos muestra algo que dice contactos. Ahora vemos esto de acá, que son los dashboards o los tableros de control para uno poder tener, digamos, como unos indicadores claves dentro de todos los procesos de venta que realizamos nosotros. En los contactos vamos a tener nosotros, como bien su nombre lo dice, contactos que se refieren a las personas naturales, empresas, en donde nosotros podemos incluir personas que estén inmiscuidas en esas empresas, porque en una empresa nosotros podemos tener más de un contacto, bien sea en el área comercial, bien sea en el área de recursos humanos, etc. Vamos a tener un módulo de llamadas. Este es un poquito, digamos, es muy bueno, pero como lo muestran acá, que está abierto, no está del todo abierto. Nosotros no podemos realizar las llamadas desde acá. Podemos registrarlas, que es otra cosa. Novedades sobre actividades y listas. Entonces, si nos vamos al primer módulo, vamos a ver acá lo que son los contactos. Entonces, los contactos es mi base de datos específicamente. Todos los contactos que yo tengo que haya podido recopilar. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser 3, 4. Lo importante es ir creándolos e ir, digamos, realizando un historial con cada uno de ellos. Los contactos yo los puedo crear a partir de crear contacto en la parte superior derecha. Es muy fácil, si le doy ahí un correo electrónico, un nombre, un apellido, se creó inmediatamente el contacto. Lo puedo importar también desde una base de datos de Excel o un archivo CSV, o inclusive como HubSpot y digamos en muchos software tienen integraciones
con diversos aplicativos. Por ejemplo, HubSpot tiene una ventaja muy grande frente a otros en el sentido de que tenemos una integración directa con Gmail. Entonces, por ejemplo, con Gmail, ¿qué podríamos hacer? Yo abro Gmail dentro de mi mismo buscador, ¿cierto? Digamos que voy a empezar con alguien en específico. Digamos por acá, Edward, la etiquetera, Alan Valdés, ¿cierto? Yo lo puedo, o sea, puedo integrarlo porque se me instala inmediatamente un plugin dentro del Gmail con el cual yo puedo realizar, por ejemplo, o agregar el contacto directamente. Miren que acá el plugin se instala muy fácilmente, él te indica cómo hacerlo. Yo solamente lo que hice fue abrir y me dijo Alan Valdés o específicamente el correo soporte Clickcomic te agregó. Entonces yo le puedo, o me mandó un correo, yo lo puedo agregar a HubSpot. Si yo le doy acá a agregar a HubSpot, él inmediatamente me importa el contacto, ¿cierto? Con el nombre, con el correo, bueno, si tengo el número de teléfono sería muy bueno, el propietario soy yo, lo voy a agregar como un suscriptor, vamos a explicar un poquito de eso y ya vos puedes agregarle otros más campos como la empresa, negocios, tareas, etc. Mire que lo acabé de hacer en tiempo real. Si me voy a la parte de contactos, refresco la página, ya debería tener el correo de soporte Clickcomic, ¿cierto? Entonces mira que yo le doy acá, lógicamente no se va a llamar soporte, yo puedo cambiar los nombres de él, soporte, ahí tal cual como aparecía era Alan Valdés. Alan Valdés, puedo ponerle un cargo, una persona natural, gerente de la empresa tal, ¿cierto? Mira que acá me queda agregado específicamente lo que es el correo electrónico, si tengo el número de teléfono, como les decía muy bien, contactado por última vez, entonces yo ya puedo, mire, empezar a hacer una gestión más detallada de lo que realizo con cada cliente. Esto ya es algo que tiene por defecto HubSpot, que tiene que ver con el flywheel, ¿cierto? O con el, digamos, ese componente cíclico que les mostré, que ya él te empieza a decir cómo agregaste a este contacto. Entonces ya cómo vas a empezar a tratar este cliente en específico. Si va a ser un suscriptor, si va a ser, digamos, un prospecto de venta, un prospecto calificado para marketing, para ventas, una oportunidad, un cliente, un evangelizador o fidelizador o otra, ¿cierto? Mira que eso lo trae por defecto. Podemos agregarle también fecha de nacimiento, algo muy importante, ¿cierto? Para tener, digamos, un contacto mucho más fiel con el cliente, para yo poder ofrecerle promociones en dado caso que llegue su día de cumpleaños, etcétera, ¿cierto? Si yo le pongo, por ejemplo, que es, acá estaba en suscriptor, el estado del lead también lo trae por defecto. Me dice si el lead o el, digamos, lo llamaríamos como un prospecto, es un prospecto nuevo, es un prospecto abierto, en curso, negocio abierto, sin calificar, se hizo el intento de contacto, conectado o en mal momento si no lo pude, ¿cierto? Acá yo lo pondría, por ejemplo, como nuevo. ¿Es un suscriptor o es, digamos, un prospecto de venta, ¿cierto? Y yo voy guardando digamos, todo el proceso que realizo con eso. Eso en el panel izquierdo es lo que yo veo, ¿cierto? O los datos más primordiales que yo necesitaría acerca de este contacto en particular. Como lo acabé de crear, digamos, no hay mucho que mostrar. Les voy a mostrar, por ejemplo, este contacto, el de Clara. Entonces vuelve y juega. Yo lo creé desde el Gmail, Clara Barreto, este es el número, el correo, el número de teléfono. Algo muy importante que se me olvidaba, el propietario. Ustedes pueden incluir dentro de su HubSpot más de un agente de ventas. Entonces, por ejemplo, si tienen más de una persona, yo puedo agregar acá a Juan Camilo, o si tendría, por ejemplo, a otro vendedor, digamos que se llama Miguel, entonces lo puedo agregar acá, ¿cierto?
Y ahí ya va uno especificando mucho más a quién pertenece cada contacto o quién fue el que hizo el contacto primero con ellos. Mira que me aparece acá ya sí, contactado por última vez el 15/10, o sea, el 15 de octubre a las 8:30 de la mañana. Es un cliente, fecha de nacimiento todavía no tengo, ¿cierto? Acá hay unas actividades de sitio web. Ojo con esto, esas actividades de sitio web me indican que si, por ejemplo, yo tengo mi sitio web y en el sitio web tengo un formulario y el cliente llenó el formulario, ese cliente o esa persona se me va a crear inmediatamente como un contacto en HubSpot, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno de esto? Que como llenó el formulario, cada vez que él haga un ingreso a la web, HubSpot me va a registrar como, bueno, Clara Barreto volvió a ingresar a tu página web el día de hoy. ¿Qué te da eso idea? Pues está interesando en los productos, servicios o servicios que yo estoy ofreciendo. Entonces ahí ya hay que establecer una etapa de remarketing con ella específicamente, ¿cierto? Esto solo sucede si hace, digamos, el registro por la página web en la parte de contáctanos. Es difícil en estos momentos porque casi todos los clientes ya están yendo por página web al botón de WhatsApp, ¿cierto? No quiere decir pues que en algún momento un cliente no vaya a llenar un dato en específico ahí. Listo, hasta acá digamos que tenemos la parte principal o los datos primordiales de mi cliente. Vamos a la parte de la mitad. La parte de la mitad es, digamos, donde se realiza el mayor esfuerzo. Este esfuerzo en qué viene dividido. Primordialmente la actividad que me reúne es como un resumen de todo, de las notas, de los correos electrónicos que comparto con el cliente, de las llamadas, de las tareas, de las reuniones. Entonces, si yo vengo acá en la actividad, por eso les decía que es un histórico. Uno muy fácilmente puede tener una base de datos en Excel, pero para crear algo de este estilo necesitaría macros, necesitaría de programación, etcétera. Y HubSpot nosotros nos podemos afiliar gratuitamente. Entonces, mira que cómo comencé yo, por ejemplo, con Clara. Le mandé un correo y le hice un seguimiento, cordial saludo, test de liderazgo, etcétera, ¿cierto? El seguimiento se realizó, ella me respondió, ¿cierto? Yo ya empecé, por ejemplo, acá registré llamadas, cambio en el ciclo de vida, que es específicamente este, ya paso de ser suscriptor a cliente, yo lo definí así, ¿cierto? Puse notas específicos que me sirven a mí para tener una base de conocimientos, hice actividades de negocio con ella, asesorías logísticas, ¿cierto? Actividades de negocio. Entonces, mira que ahí se nos empieza a crear todo. El 15 de octubre a la 1:11 p.m. realicé ese tipo de actividades, ¿cierto? Puedo filtrar las actividades, si es una comunicación, si es una actividad de contacto, etc. Es muy completo en este aspecto, ¿cierto? Este es el resumen de todo lo que hice yo. Yo puedo agregar acá notas, ¿cierto? ¿Qué son notas? Las notas que nosotros podemos crear con cada usuario. Por ejemplo, crear la nota, entonces, para no tenerlo uno en una agenda en específico, no es que las agendas sean malas, sino que ya podemos empezar a digitalizar información y tenerla en la nube, ¿cierto? Ya en esto tendríamos una información específica. Entonces, una nota como tal que podría ser algo que vos realizaste con el cliente o necesitas realizar con el cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí yo podría empezar a decir modelo de gestión de inventarios, algo por decir, modelo de gestión de inventarios, ¿cierto? Entonces, MRP, que yo sé que tengo que trabajarlo con ello. Guardé la nota, me quedó guardada, ¿cierto? Y si voy a actividad, mire que ya me quedó una actividad guardada el día de hoy, 21 de octubre. Puedo crear sin fin de actividades, ¿cierto? Para con el contacto que tengo. Parte importante, lo que les decía, correo electrónico está integrada con el Gmail, entonces yo puedo acá hacerle un seguimiento al correo electrónico, ¿cierto? Miren algo tan importante. Yo sé que Clara
le dio 2 aperturas a mi correo electrónico, ¿cierto? ¿Qué significa para mí como vendedor? Si yo fuera el vendedor, no, algo muy bueno, le interesó lo que le mandé. Entonces tengo que, o sea, ya conocí mi cliente, sé que le gustó eso, entonces tengo que seguir abundando en ese tipo de temas en específico. Lo que les decía, sirve inclusive como una plataforma de email marketing. Ojo, y cuando me refiero a esto, es más que todo por el seguimiento que por, digamos, un envío de correos masivos. Por ejemplo, acá yo puedo crear un correo para ella, ¿cierto? El correo entonces me dice Clara Barreto de mí, específicamente se lo mando yo. El asunto yo lo puedo modificar. Mire que yo acá tengo una plantilla. ¿Por qué? Porque yo puedo inclusive crear plantillas dentro del mismo HubSpot. ¿Para qué? Para que me sea más fácil cuando son correos repetitivos. Correos, por ejemplo, de cotizaciones, correos de promoción, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo dar que inserte un fragmento. ¿Qué fragmentos tengo? Este saludo. Buenas tardes, estimado empresario, le mando esto, el asunto, lo voy a mandar como taller. Y listo, enviar. Ya se hace un seguimiento a eso y le va a llegar directamente al correo de Clara. ¿Desde dónde? Desde mi correo de Gmail porque yo lo tengo integrado. Cuando ella lo abra, se me va a crear acá este tipo de aperturas. Aperturas 2, clic 0. ¿Por qué clic 0? Porque no había ningún enlace. Llamadas. En la parte de llamadas, lo que les decía suele ser un poquito, digamos, uno cree que puede hacer la llamada telefónica desde acá, pero no. Para hacer la llamada telefónica, tenés que suscribirte al plan premium. Pero si uno no puede, uno puede registrar la llamada. Entonces, por ejemplo, yo le hice una llamada a Clara el día de ayer, ¿cierto? Selecciona el resultado, entonces puedo decir que conectado, dejé un mensaje de texto, un mensaje en el correo, un mensaje de voz sin respuesta, número incorrecto, etc. Entonces yo le puedo decir, hubo conexión, descripción de la llamada. Entonces ahí hablamos sobre, volvemos, gestión de inventarios, modelo de MRP y puedo agregarle otras cosas. ¿A qué horas la llamé? ¿Qué día la llamé? Eso fue, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Perfecto. Registro la actividad y me quedo registrada, ¿cierto? Voy a las tareas. Entonces, en las tareas yo también puedo crear unas tareas específicas con mi cliente. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué tareas quiero ingresarle yo al cliente para que me queden registradas? ¿Cierto? En 3 días, entonces, por ejemplo, como tarea como tal, entonces ya esto empieza también a servirnos como una herramienta de Scrum, ¿cierto? Metodología Scrum se refiere a una metodología ágil donde yo pongo unas tareas muy específicas para que sean desarrolladas en un tiempo corto, ¿cierto? En un tiempo determinado e irle haciéndoles un seguimiento. Mira que si yo acá ingreso una tarea, el tiempo determinado es este, tengo que ponerle recordatorios, ¿cierto? Y yo ya le puedo hacer un seguimiento más específicamente a ella con respecto a esas tareas. También puedo registrar reuniones. Entonces tuve una reunión con ella el día de ayer, el día viernes, etcétera, etcétera, para cuando se hagan ese tipo de reuniones, bien sea presenciales o virtuales, ¿cierto? Entonces las puedo registrar. Hasta ahí todo bien, voy muy rápido, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta en estos momentos? Muy bien hasta el momento, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en este módulo de la mitad es lo que tenemos nosotros, toda la gestión del cliente, o sea, un CRM, todo lo que nosotros hicimos con el cliente, desde una llamada hasta un correo electrónico o hasta una tarea que yo tengo que cumplir, ¿cierto?
En el lado derecho ya empieza a aparecer algo que, digamos, sirve para completar la información del cliente. ¿A qué empresa pertenece? Entonces yo veo acá la organización, puedo agregar una empresa. Entonces digo acá agregar una empresa, explorar las empresas que yo tengo en estos momentos, le puedo agregar una en particular, digamos que agregamos acá Vialtec, ¿cierto? Como empresa, ya me quedó que este contacto pertenece a Vialtec. ¿A qué área? Entonces hay que ponerle también que es, por ejemplo, cargo acá, declara. Entonces puede ser, por ejemplo, estamos hablando de inventarios, entonces, por ejemplo, calidad, o podríamos poner un líder de inventarios. Y guardar. Como ejemplo, ¿cierto? Líder de inventarios en Vialtec. Perfecto. También puedo registrar los negocios que haya hecho con ella, ¿cierto? Acá tengo un ejemplo, asesoría en logística, 100 millones de pesos. Bueno, ahí me equivoqué, no es 100 millones de pesos, sino 100.000 pesos. Fecha de cierre, 15 de octubre. Y lo puse como un cierre perdido. Ahorita vamos a la etapa de ventas para que vean que es un cierre perdido, ¿cierto? Entonces puedo agregar negocios que realice con ella para tenerlos ya más específico. Bueno, ¿qué negocios se han realizado? Acá me va a tener todo el registro de los negocios que realicé con el cliente. Los tickets. Entonces los tickets, como me genera acá o como me dice, monitoriza las solicitudes de clientes asociadas con este registro. ¿Qué quiere decir eso? Un requerimiento de cliente. Lo utilizan muchas empresas, por ejemplo, para, ve, no llegó tal producto, eso podría generarse como un ticket. Ve, el producto me llegó así, o el servicio no me gustó. Pueden ser tickets o hallazgos, pues, que encontremos dentro de la prestación del servicio o la venta del producto. Perteneciente a listas. Este perteneciente a listas, entonces, veíamos por acá que en los contactos yo tengo una pestaña o un ítem que se llama listas. Entonces yo puedo crear ahí unas listas específicas de que pueden ser, por ejemplo, personas de empresas, pueden ser personas de, digamos, contactos personales, voz a voz, clientes fidelizados, como uno lo quiera administrar. ¿Listo? Puedo también agregar archivos adjuntos. Entonces, por ejemplo, acá los archivos adjuntos que están. Mire que yo no agregué ningún, bueno, ustedes no sabían, pero yo en ningún momento agregué ningún tipo de archivo. ¿Cómo se agregaron estos archivos? Por los correos electrónicos que yo le mandé a ella. Entonces le mandé un test de liderazgo, ¿cierto? Y acá me empezó a mostrar esos archivos que yo les mandé, ¿cierto? Que pueden ser muy fundamentales a la hora de yo realizar otra venta con el cliente. Vienen dos módulos que están cerrados para la parte gratuita, uno que es la atribución de creación de contactos. Este está muy, digamos, ligado a lo que es el plan o a lo que es el marketing digital. Entonces, digamos que casi todas las herramientas del marketing digital están muy cerradas en casi todos los software. Solamente te dejan realizar ciertas acciones. Y las guías prácticas, que es, por ejemplo, crear una guía o una base de conocimiento con el cliente. ¿Qué significa eso? Bueno, yo ya sé que a los clientes se les tiene que atender de este estilo. Entonces, generar una guía o una ruta para todos los clientes o para un tipo específico de cliente que sea, por ejemplo, el de la empresa en específico, ¿cierto? Lógicamente, bueno, lógicamente no. Particularmente estas dos están cerradas porque representan, digamos, muy buena información o muy buena automatización para las empresas. Tenemos lo que son las empresas. Bueno, acá ya miramos lo que son los contactos, ¿cierto? Lo que les había mostrado, todos los contactos que tenemos, cómo crearlos, fechas, el estado del lead, fecha de creación, unas informaciones relevantes ahí. Puedo también crear empresas, ¿cierto? Entonces en empresas yo puedo tener The Kid Markets, Marufit, cada una de esas empresas. Entonces, si yo la abro, mire que ya se empieza a volver
como monótono el software, entonces empieza a volver un poco más fácil de manejar. Tengo Vuelve y Juega, la empresa, ¿cierto? Esta empresa, por ejemplo, entonces es Vialtec, tiene toda la información de biotecnología, cliente potencial, etcétera. Ingresos anuales. Esto muchas veces es automatizado, ahorita les indico cómo. Página de LinkedIn, cosas importantes. Vuelve y Juega, actividad que he realizado con la empresa, dependiendo de qué, de los contactos que yo tenga. Entonces yo para la empresa de Viactel tengo 2 contactos, uno que creé con Mauricio Agudelo, que es el gerente, y otro que fue Clara Barreto, que inclusive mire que la agregué ahora y ya se me agregó como un correo, ¿cierto? Como una actividad, un correo que realicé con ella. Entonces mire que ya se empiezan a transversalizar muchas de las acciones que yo hago con los clientes y a la empresa, planes de marketing. Tengo las notas, tengo los correos electrónicos, tengo las llamadas que he realizado con ellos o los registros de las llamadas. Si tuviera alguna tarea la tengo acá y tengo las reuniones que he realizado con ellas, ¿cierto? Vuelve y Juega en empresas, algo muy particular, por ejemplo, como en el caso de los contactos que yo los podía agregar por el Gmail, yo la empresa la puedo agregar a partir uno, en la parte superior derecha, crear la empresa, ¿cierto? Con el nombre, importarla si es el caso, pero por ejemplo, para crear empresa es algo más bien sencillo, porque si yo tengo el dominio web de la empresa, digamos un dominio. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, alguien que tenga una página web dentro de una página web de los empresarios? Ninguna. A ver, inventémonos, no. Esta es una de las que tenemos ahora, Domilogística. Entonces tenemos a Domilogística que tiene su sitio web. Entonces su sitio web yo lo voy a llevar acá. Simplemente copié la URL y la URL la llevo acá. Mira que inmediatamente al copiar la URL, él ya me la creó como nombre de la empresa. Bueno, todavía no me dio la industria ni el tipo, ¿cierto? Todo esto tiene que ver, en cierto caso, con, digamos, el perfeccionamiento SEO o el perfeccionamiento SEO que tengamos nosotros en la página web. Se supone que entre más completo tengamos nosotros nuestra página web con todo lo que ello trae, y ahí van ustedes a empezar a oír mucho o a no escuchado acerca de, digamos, el posicionamiento SEO, ¿cierto? Si tuviera un buen posicionamiento, entonces me mostraría todo. Inclusive, mire que puede que no me muestre esto, pero me muestra una parte importante de la descripción. Yo no la puse, simplemente copié la URL. Domilogística presta el servicio de mensajería de mensajeros en Medellín, domicilios, outsourcing de personal monitorizado y carga liviana. Crear empresa, listo. Ya me quedó creada la empresa y yo ya puedo empezar a realizar toda la actividad que quisiera con ellas, ¿cierto? Esto digamos que en la parte del CRM es muy importante, entonces mire que ya empieza uno a automatizar ciertas cosas y a tener información casi que en tiempo real. Las llamadas, pues acá van a estar todos los registros de las llamadas que yo haya realizado, ¿cierto? Acá están llamadas grabadas, lógicamente no me van a aparecer porque yo no he realizado ninguna llamada. Recordemos que el software libre no nos lo permite hacer. Novedades sobre actividades, algunas actividades que yo he hecho, por ejemplo, el día de hoy, ¿cierto? Y las listas que yo le decía, si quisiera yo crear una lista específica, puedo crear una lista para ciertos usuarios o para ciertas empresas. Las puedo crear por área, las puedo crear por sector, etc. En conversaciones, entonces ya en conversaciones ya se vuelve una parte más del marketing, ¿cierto? Tengo acá una parte de la bandeja de entradas que la puedo integrar específicamente con mi Facebook.
Entonces yo puedo configurar el Facebook para que se integre a esta herramienta. Entonces volvemos y hacemos énfasis en que es una herramienta omnicanal. ¿Por qué? Porque yo ya puedo manejar todas mis comunicaciones por acá, ¿cierto? Tengo chat flow, que digamos serían los chats que yo realizo con, digamos, uno es chat que puede ser en la página web o dos desde el Facebook Messenger. Entonces yo puedo crear unos, digamos, unos flujos de chat específicamente en el Facebook, ¿cierto? Tenemos fragmentos destacados, que ¿para qué me sirve esto? Mira que acá me dice, solamente puede crear 5 fragmentos o si desbloqueas, o sea, si pagas, puedes incrementar estos fragmentos. ¿Qué son los fragmentos? Es una forma de automatizar también tareas muy repetitivas. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, yo creé este fragmento que fue saludo. Mire que ese fragmento inclusive yo lo utilicé cuando estaba realizando o cuando le estaba mandando un correo a Clara y solamente le puse utilizar el fragmento y me utilizó todo esto. ¿Para qué me sirve eso? Para en parte automatizar, ¿cierto? Plantillas, esta es más que todo para una plantilla de correo electrónico. Entonces, yo lo puedo crear esas plantillas desde fragmentos destacados, aunque eso sirve más para las notas, o desde plantillas que, por ejemplo, yo quiero que siempre mis correos tengan este tipo de flujo. Hola, el nombre del contacto, esto ya es automático, esto van a ser las líneas, etcétera, el asunto, should I stay or should I go, ¿cierto? Yo lo puedo crear específicamente desde ahí y vuelve y juega, solamente puedo crear 5 plantillas. Entonces ahí se empieza a cerrar un poquito más. Mira que ya cuando empezamos a utilizar herramientas de marketing, todo se empieza a cerrar. Vamos a la parte del marketing. Entonces, en la parte del marketing ya nos muestra, por ejemplo, anuncios. Entonces, los anuncios nos va a traer acá, nosotros podemos sincronizarlos. Yo en estos momentos no lo tengo sincronizado con, por ejemplo, el Facebook. Entonces, yo puedo generar de acá un anuncio o verificar cómo va mi anuncio o mi pauta comercial en Facebook, ¿cierto? Muchas veces creamos una pauta comercial y queremos ver cuántos son los números, el número de impresiones o cuántos le dieron clic. Acá lo podemos ver, ¿cierto? Podemos ingresar acá a la parte del correo electrónico, ¿cierto? Mire que ya habíamos visto en parte lo que es el correo electrónico, entonces tiene una integración muy chévere que es con MailChimp, que esta sí es una plataforma de email marketing o para envío de correos masivos, ¿cierto? Igual yo tengo acá una muy buena forma de chequear si cuando le envío a un cliente un correo, él lo abre, cuántas veces lo abre y si debo seguir, digamos, realizando la misma tarea con él. Ya el MailChimp o las plataformas como Sendinblue y MailChimp son más como para mandar correos electrónicos masivos a una base de datos de clientes que yo tengo, ¿cierto? Landing pages, yo puedo crear landing pages, ¿cierto? Puedo crear, por ejemplo, la landing page de esta, digamos, de la empresa. Entonces puedo mirar acá, son plantillas que ya vienen diseñadas. Entonces, por ejemplo, acá cuéntanos tus retos y nos deja el email. Y el mensaje ya se nos adicionaría como un contacto dentro del software de HubSpot. Y puedo también hacerle un seguimiento a esta página. ¿Cuántas visitas ha recibido este mes? Todos los datos, ¿cierto? 3 visitas, salidas por visitas, entradas, cuánto ha sido el tiempo por página vista específicamente. Entonces puedo crearlas desde ahí. Hay unas muy buenas plantillas para eso. Se empieza a cerrar redes sociales. Entonces, redes sociales, si yo la fuera a abrir, él ya me dice, no, para que usted pueda abrir redes sociales, usted tiene que pagar. Y el pago no es, podríamos decir que entre costoso y no, ¿cierto?
Está también lo que es el análisis SEO o el perfeccionamiento SEO, que era lo que les hablaba anteriormente acerca de, digamos, cómo está construida la página, ¿cierto? Cómo podemos nosotros perfeccionar todo lo de la página para que tenga una mayor visibilidad dentro de los motores de búsqueda. Lógicamente está cerrado. Campañas también está cerrado. Lo único que sí está abierto es que podemos hacer algún tipo de formulario como tipo landing page o el formulario que nosotros tengamos dentro de la página web y nos empieza a registrar información. En la parte de ventas, que me parece importante también que ustedes lo vean, es una parte en la cual nosotros podemos empezar a realizar una gestión en un modelo, podríamos decir Kanban, en el cual nosotros podemos visualizar mejor cómo van nuestros negocios. Entonces, acá lo que nos propone HubSpot es que ustedes dividan por columnas, ¿cierto? Tipo Kanban, cada una de las operaciones que ustedes realizan con los clientes. Entonces, por ejemplo, primero fue un contacto, después fue una cotización, después te mandó el ROT, después fue una ratificación de fechas para el servicio, después fue el pago y yo ya puedo ingresar acá qué gané y qué perdí, ¿cierto? Entonces yo puedo agregar para cada uno y lo que me facilitan, digamos, este tipo de interfaces es que yo los puedo mover de un punto a otro. Entonces ya está en el root, ya está en la ratificación de fechas, entonces yo también estoy movilizando por una parte a mi equipo para que tenga en cuenta qué es lo que se está realizando o por otra para también motivar qué tareas puedo realizar yo con ellos. La creación de los negocios es muy fácil. Mire que vuelve y juega en la parte superior derecha. Yo puedo crear un negocio y ese negocio, entonces, nombre del negocio, entonces podemos denominarlo otra vez asesoría. Este lo trae por defecto, que es el Sales Pipeline. La etapa del negocio, entonces está en contacto, cotización root, digámosle que está en root. ¿Un valor de cuánto? Entonces fue un valor de 300.000 pesos. Fecha de cierre de este negocio, la puedo poner sábado 30. ¿Quién es el propietario? ¿Qué tipo de negocio es? ¿Es un cliente nuevo? ¿Cómo podemos denominar nosotros ese tipo de negocio? Entonces es una prioridad alta. Ya también yo ya empiezo a darle entonces prioridades a las ventas que estoy realizando. Podemos asociar el negocio con una empresa o con un contacto. Entonces, como para variar, agreguemos un contacto, Clara. Entonces, este contacto quedó con Clara. Y ya me quedo ahí. Lo creo y ya me quedo dentro del embudo de ventas. Mire que inclusive para la misma venta, ¿cierto? Que estamos realizando, él también me empieza a mostrar una interfase muy similar a la que nosotros teníamos con los contactos y con las empresas. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que se realiza en ventas va a tener una actividad, unas notas, unos correos electrónicos asociados, unas llamadas, unas tareas, unas reuniones, etc. Si yo me voy otra vez al pipeline de las ventas, voy a ver reflejado que el que acabé de crear, asesoría, ¿cierto? Por 300.000 pesos está en la etapa de root o lo puedo mover a cotización según yo crea más conveniente, ¿cierto? Ya la forma como ustedes trabajen. Estas acciones o esto no es, bueno, en HubSpot algunas vienen por defecto, yo las he ido cambiando. Uno puede acá editar cada una de estas etapas. A mí me parece muy importante porque también les da a ustedes una estructura de, bueno, el contacto, la probabilidad del negocio va a ser 20%, la cotización va a ser quizás del 40%, que me envíe el RUT, yo ya tengo un 60% ganado, ratificación de fechas 80%, pago pues ya sería el 100%, lo ponemos acá como 90% y listo, ya me quedo ahí. Yo puedo configurar todas estas etapas para que me queden customizadas o personalizadas según lo que yo haga en mi negocio, ¿cierto?
cualquier tipo de negocio. ¿Listo? Acá tenemos lo del tareas, pues si hay algunas tareas registradas, entonces lógicamente se me van a registrar acá las tareas. Entonces también es un tipo de gestor de, digamos, de tareas con la cual yo puedo movilizar a mi equipo o movilizarme yo mismo, tareas que yo tenga anotadas en una agenda o en otro tipo de software, ¿cierto? Documentos, qué documentos yo he compartido, ¿cierto? ¿Qué documentos tengo a la mano? Reuniones, fíjese que todo va muy enlazado con lo que puedo hacer con los contactos o con las empresas. Porque lógicamente, ¿para qué tengo los contactos y las empresas? No es más que para hacer un negocio en particular. Cotizaciones tenemos acá. Bueno, asistencia técnica, lo que les decía de los tickets, el Service Hub que está bloqueado, la automatización nos las tienen también bloqueadas y los informes que son los paneles que nosotros vemos acá, que era lo primerito, los dashboards que nosotros vimos acá específicamente. Entonces mire que acá yo puedo crear 3 tipos de panel. Uno que es analíticas web, que es de mi página web, entonces por eso les decía que es una estrategia omnicanal. Yo ya no me tengo que ingresar al Google Analytics, ¿cierto? Recordemos que el Google Analytics es una herramienta que me mide a mí el flujo, digamos, de visitas dentro de la página web. No, y no lo cerremos solamente al flujo, nosotros podemos realizar muchas más acciones ahí, pero como para entenderlo mejor es como una visualización de qué personas están ingresando, no con nombre propio, sino al menos con ciertas características, bajo qué horas, de qué países, etc. Lo mismo nos muestra acá de una forma muy reducida, la verdad, ¿cierto? Ya que nos muestra solamente que a la página web se ha ingresado más desde un PC, el verde o el azul marino es de dispositivo móvil, entre otros. Cuántas sesiones se han realizado, nuevas sesiones, tasa de sesiones. Puedo agregar también ventas, entonces como para tener un flujo de ventas acá, contactos creados, asignados, qué actividades he hecho por fecha, ¿cierto? Con todos mis clientes, para tenerlo, como les decía, en un panel de control, ¿cierto? Que es muchas veces muy bueno tenerlo porque uno se estructura más qué son las actividades que se están realizando. Y puedo crear también un panel de contactos que me indique cuántos contactos fueron creados por día. Entonces, por ejemplo, el primero creé 2 contactos, hoy creo uno que fue a partir el de la página web y así sucesivamente. Listo. Yo creo que, o sea, nos podemos quedar conversando mucho de esto, hay mucha forma de integración. HubSpot también puede servir como una herramienta para, digamos, una academia, ¿cierto? En cuestiones de que yo puedo estudiar específicamente ciertos temas de marketing, de ventas o de servicio, que son, digamos, los que tiene integrado HubSpot, y puedo empezar, digamos, como a profundizar más conceptos acerca de esto, ¿cierto? Entonces, mira que viene siendo una plataforma muy buena, muy clave en ese sentido. Las podemos comparar con otras plataformas como Bitrix 24, como Odoo, ¿cierto? Y mirar qué ventajas y desventajas tienen unas u otras. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Juan Camilo, no sé si lo dijiste al inicio, ¿es necesario tener página? ¿O Sí, solamente, por ejemplo, con el hecho de tener el correo electrónico y las redes sociales? En este caso, para HubSpot, sí es necesario tener un dominio para poder que se registre, por ejemplo, esa parte de las analíticas web, porque ellos sí hacen mucho énfasis en eso. Listo, pero no es que vos puedes crear una página, por ejemplo, ustedes que tienen la posibilidad de crear páginas a partir de Wix, si es el caso, o a partir de, digamos, Colao, etcétera, ¿cierto? Antes, pues, de crear la página, no vamos a crear una página por crearla, sino que también
se tiene que tener una estrategia y un objetivo como es, un objetivo claro para poder uno acceder a una página y ya lograr integrar herramientas como estas. Hay otras herramientas, por ejemplo, como Bittrex 24, que no te exigen correo electrónico y tiene casi las mismas funcionalidades que estas, inclusive otras ¿No más. exige ¿Cierto? correo o no exige página? No exige página, perdón, no exige Ok, dominio. gracias. A partir del correo vos lo puedes crear. Igual eso puede ser un tema de otro taller. ¿Listo? ¿Listo? Listo, súper, muchas gracias. Julie, que estaba levantando la mano. Hola, buenas tardes. Una Buenas pregunta, tardes. ¿solo puede ser integrado con Gmail o hay otros tipos de correos con los que pueda ser integrado? Y, por ejemplo, no sé, el tema de automatización, ¿está habilitado solo para las versiones pagas y esa automatización se puede hacer también con correos, con redes, con landing page? ¿O cómo funcionaría esa automatización? Exactamente. Esa automatización, sí. Lo que trata de hacer en la parte de marketing es tratar de una estrategia omnicanal donde puedas configurar todos tus canales, correos electrónicos, redes sociales, entre otros, ¿cierto? Pero sí es versión paga, ¿cierto? Y se pueden configurar otros correos. Gracias. Listo. Sandra preguntaba qué es mejor entre HubSpot y Bittrex 24. Eso depende mucho, ¿cierto? Cualquiera de las dos son muy buenas herramientas, ¿cierto? Depende de la interfaz. Mucha gente le gusta más Bittrex 24 porque funciona más como podríamos decir, hasta un gestor administrativo de toda la empresa. Entonces hay que mirar digamos, como las ventajas que tienen uno u otro y analizar también más a profundidad cómo podemos interactuar en Bittrex. Porque también de qué va a depender de la familiaridad que vos tengas con cada uno de los software. Con cuál vos trabajas más fácilmente. ¿Listo? Igual Bittrex es una herramienta gratuita hasta cierto punto. De ahí para allá vos también tenés que pagar, pues, para ciertas automatizaciones. ¿Listo? Perfecto, yo creo que por ahí Listo, muchas gracias. no hay más preguntas, cualquier cosa igual estamos pendientes para que traten de avanzar con estos temas y que le vean también utilidad a este tipo de software que son gratuitos y que los pueden ustedes utilizar, que esa es la ventaja, ¿cierto? Empezar a pivotear estas herramientas. ¿Listo? Sobre la charla de Odo, sí, vamos a revisarlo para también poder darles una charla acerca de eso, sino que por el tiempo, cada herramienta se demoraría entre 1 hora, hora y media para poder darles una charla específica de eso. ¿Listo? Bueno, les agradezco su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Muchas gracias, profe, muy amable. Mucho gusto, gracias a ustedes.